Hola, hola, hola con todos. Bienvenidos nuevamente. Ha sido un tiempo que no he estado enviando material, realmente he estado en varias ocupaciones. Sin embargo, paren todo porque realmente este es un nuevo hito en el diagnóstico. Para las personas que me conocen saben que soy bastante del diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico, y realmente la sutura media palatina es algo que me apasiona, es el diagnóstico de cabeza y cuello. En este sentido, existe hasta la actualidad muchas dudas de cómo se debería diagnosticar la sutura media palatina para poder realizar tratamientos ortodónticos, ortopédicos, rehabilitaciones completas en pacientes, asegurando un buen pronóstico. Para esto, entonces, he creado este video. Espero que sea de gusto para ustedes y pues si les parece así, les invito a compartirlo con sus amigos para que este contenido llegue a muchas más personas que realmente les va a servir. En este caso hablamos de la clasificación intuitiva del grado de osificación. No me voy a colocar para acá para no molestar. La clasificación intuitiva del grado de osificación de la sutura media palatina. Entonces, tenemos barrita. Perfecto. ¿De qué se trata todo esto? Primero reconozcamos a la sutura media palatina. Aquí conocemos como una sutura media palatina. Es una articulación fibrosa que va a unir a las láminas horizontales de los huesos palatinos en la línea media del paladar. Es decir, aquí. Esta sutura va a permitir que el crecimiento transversal del maxilar sea adecuado y el desarrollo del tercio medio facial también sea adecuado, o sea, proporcional. En ese punto, la fusión variará con la edad del sexo y esto influirá en la planificación de los tratamientos ortodónticos como la expansión rápida del maxilar. Uno de los eh, tratamientos de primer nivel que tenemos o primera línea en ortodoncia es el crecimiento transversal de los pacientes. En general, el primer punto a tratar es el crecimiento de desarrollo transversal, luego vertical y luego sagital. Ahora, siendo el maxilar el hueso central, conocemos que tenemos el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo, pues todo lo que tenemos en la masa cefálica, y el viscerocráneo, el inicio de las vísceras o el aparato digestivo, que sería el sistema estomatognático, siendo el centro de la región facial o del viscerocráneo, va a influenciar directamente en el crecimiento de todos los huesos que conforman el viscerocráneo, dándole la forma, dándole el volumen y dando la función adecuada a la articulación tan importante que es la articulación temporomandibular. Ahora, ¿qué pasa si esto no se puede controlar? Si no se controla un buen crecimiento y desarrollo transversal, podemos ver estos ejemplos donde involucra lo que normalmente se llama como pacientes con biotipos o características específicas con sus alteraciones en el tercio medio. En este caso pueden ser facies adenoides o biotipos adenoides donde tenemos una mordida abierta, respiración bucal, tercio medio y nariz disminuido, mentón hacia posterior o retrógnata, superclase 2, etcétera. Esas se le llaman como las fases adenoides. Ahora, si por otra parte en el color verde podemos observar todo está creciendo adecuadamente en su tercio medio o en el maxilar, tenemos proporciones adecuadas en el crecimiento. Ahora, conociendo esto, alteraciones en el tercio medio de crecimiento y desarrollo dañan todo el crecimiento alrededor de cabeza y cuello. Por lo tanto, parte del sistema estomatognático son los dientes y la posición y el posicionamiento de los dientes va a ir en torno a la cantidad de hueso que tengan. Y si no tenemos un buen desarrollo del maxilar, el hueso maxilar no va a poder soportar la cantidad de dientes adecuados. Sabemos ya que el tratamiento es una expansión. Esta expansión va a permitir que el maxilar crezca transversalmente, pudiendo alinear los dientes sin ningún inconveniente. Ahora, la pregunta más grave o más grande es: ¿cuándo es posible expandir la sutura media palatina? ¿Cuándo? Ese es importante porque
Normalmente nos dicen los diferentes métodos diagnósticos es cuando la sutura esté todavía abierta, pero cuando la sutura está abierta. Ah, porque hay que tomar una radiografía o hay que tomar una tomografía. Ok, sí. Por supuesto que sí. Y para ello, ustedes pueden colocar en PubMed, que es una de las grandes librerías de búsqueda a nivel médico, como por ejemplo, le coloqué maduración, sutura media, no cefalometría, no tratamiento, solo diagnóstico, y podemos observar que el artículo más citado dentro del 1994 al 2025 me ofrece 50 resultados, y de ellos, el más citado es el artículo de la grado de maduración, el método de clasificación de la doctora Angelieri, con un total hasta la actualidad de 561 citas. Este último año, del 2024-2025, ustedes pueden observar que solo tenemos 12 artículos y a 10 años, del 2015 al 2025, tenemos 44 artículos. Pero volviendo al tema y llegando al más citado, tenemos al artículo de la doctora Angelieri y colaboradores. En este artículo evaluaron un método de clasificación para la evaluación bastante rápida de la sutura media palatina. Entonces, ¿de qué se trata este artículo? Bueno, este artículo tuvo una muestra de un total de 140 individuos o tomografías, de los cuales 86 eran mujeres y 54 eran varones. Separaron en categorías por edades de 5 a 11, de 11 a 14, 14 a 18 y mayor a 18 años. Posteriormente, hicieron un posicionamiento rápido mediante las imágenes en escala de grises, publicando que se debería respetar en cierto modo y de cierto grado consideraciones en la orientación de la tomografía, porque de lo contrario pudiera presentar errores. Y posteriormente presentaron una clasificación con etapa A, B, C, D y E. En esta etapa, pues lo principal o lo más importante que mencionaron fue, la primera pregunta es, ¿puedes tú ver la sutura a lo largo de los huesos palatinos? ¿Sí o no? Entonces, si es que sí puedes ver las líneas a lo largo de la sutura palatina, la siguiente pregunta es, ¿hay dos líneas de alta densidad a lo largo de la sutura palatina? ¿Sí o no? Entonces, si tu respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿esta línea está festoneada o no? Si la línea no está festoneada, tenemos una etapa A. Si la línea sí está festoneada, tenemos una etapa B. Y si es que solo se ven dos líneas a lo largo de la sutura de alta densidad, tenemos la etapa C. Por otra parte, si volvemos a la primera pregunta, ¿podemos ver dos líneas a lo largo de los huesos maxilares y palatinos? Si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta es, ¿puedes tú ver la sutura a lo largo del maxilar sin tomar en cuenta los huesos palatinos? Estaríamos hablando de que si se ve, estamos en la etapa D, y si no se ve, en la etapa E. Entonces, en la etapa A vemos solo una línea o dos líneas a lo largo entre el maxilar y los huesos palatinos. En la etapa B vemos una línea festoneada a lo largo del maxilar y huesos palatinos. En la etapa C vemos una línea festoneada anterior y casi cerrada en la parte posterior. En la etapa D, en la parte posterior, casi no vemos la línea, solo en el hueso maxilar. Y en la etapa E, pues ya no aparece esa línea. Esto es una muy buena clasificación que se presentó y está vigente realmente en la actualidad. Sin embargo, siempre tenemos más dudas. Y es que en la actualidad, el año 2025, enero que estoy grabando este video, las preguntas son, ¿es suficiente lo que sabemos o solo estamos viendo una parte de la verdad que mañana desafiará nuestros métodos actuales? Aparte de ello, si consideramos que el mañana es el presente, o sea, estamos en el día de hoy con nuevas tecnologías, podríamos mencionar que, sin querer ofender a nadie más, lo que ayer creíamos una certeza, hoy solo es un fragmento de la verdad que se sigue revelando. Asimismo, no se trata de que el pasado estuviera equivocado, sino de que el conocimiento avanza
y nos muestra lo que aún antes no podíamos observar. Y por último, la verdad no niega el ayer. Es importante conocer el ayer porque nos volvemos esclavos del pasado, sino que lo expande, porque cada nueva comprensión ilumina lo que antes permanecía en sombras. Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad? Pues se publicó un artículo que salió en diciembre del año 2024, que es un nuevo sistema de clasificación basado en la sutura media palatina, en pseudocolores y multicapas reconstruidas por cortes coronales. Y esto probablemente sea el pie para arrancar a un nuevo sistema para indicación de selección de expansores o de métodos expansores para el maxilar. ¿De qué se trata este artículo? Y permítanme explicarlo en este momento. Lo primero es que tiene, perdón, ¿por qué si la clasificación de Angelieri hasta el momento, hasta yo la uso en mi clínica diaria, ¿por qué hacer algo nuevo si lo que existe realmente funciona? Angelieri funciona y funciona muy bien, nos ha acompañado por mucho tiempo. Ok, basados en parte de la discusión de este artículo, establece que los sistemas computarizados, tomografías, escáneres, tienen niveles de grises y escalas para niveles de grises. Y esto va a producir de 2 a 16 bytes por píxel. Y esto correspondería a 4096 a 65536 niveles o escalas de grises. Sin embargo, el ojo humano solo puede reconocer 900 distintas capas de grises. Esto es un límite significativamente grande para poder observar o tener cuantificación o tener claridad en el diagnóstico. Entonces, me puse a investigar un poquito porque hay que ponerle contexto. Recuerden que no se puede solo leer un artículo y creerle al 100%. Necesitamos confrontarlo, necesitamos debatirlo, necesitamos sacarle el jugo al artículo para saber si me están diciendo la verdad o es simplemente marketing para que alguna revista sea más popular o no. Y bueno, me di la tarea, me puse a investigar. Existe en el año 2006 un artículo denominado, este es bastante importante, porque una vez reconociendo que solo se puede tener hasta 900 capas de grises observables, algunos investigadores se hicieron la pregunta, ¿aumentar el número de tonos de grises en los sistemas de visualización médica, cuánto es suficiente? Pues, y los resultados, las conclusiones a nivel de la retina y la evaluación de cuántos niveles de grises podemos captar es que las imágenes médicas producidas por detectores de rayos X, escáneres, tomografía computarizada y otras modalidades contienen típicamente de 12 a 16 bytes por píxel, que es lo que habíamos mencionado, y estas corresponden en ese entonces a 4096 a 65.536 tonos de grises. A su vez, el sistema visual del ojo humano tiene graves limitaciones en lo que respecta a la escala de los grises. Por eso, incluso en el caso de las pantallas médicas de alto gris, de alto contraste, con un alto rango de luminancia entre 0,5 y 2000 en su categoría, el observador humano no puede percibir más de 900 tonos de grises. Entonces nos quedamos limitados porque por mucho que sigan inventando nuevos dispositivos para evaluación tomográfica o de CBCT o en rayos X, estamos limitados a lo que solo el ojo humano puede observar. Además, más adelante, en un capítulo del libro sobre la sensibilidad del contraste del ojo humano y sus efectos en la calidad de imagen, se hicieron diferentes medidas o evaluaciones, como pueden ver aquí a la derecha, donde se trató de observar si es que algunas de esas evaluaciones podrían ser en cierto modo compatibles para poder disminuir la cantidad o el margen de error por las modificaciones en la escala de gris y la conclusión es contundente de la idea central detrás de los modelos propuestos en este estudio, en la suposición de que la sensibilidad al contraste del ojo está limitada por la presencia del ruido del sistema visual. Con este punto de partida, algunas suposiciones adicionales se podrían explicar muchos aspectos del sistema visual. No es posible, es directamente proporcional que a mayor cantidad de tonos de grises, mayor cantidad de margen de error
se obtendrán. Por otra parte, en el año 2010 se evaluó la derivación de las unidades Holdfield utilizando niveles de gris en el tono de la tomografía computarizada. Por otra parte, un siguiente estudio se evaluó pues, los niveles de grises calculados en la tomografía computarizada multicorte y el ascónico, el CONEBEN. Por otra parte, la revista británica de radiología habló sobre la variabilidad. Es importante saber cuánto varía o no. Y entonces en este artículo mencionan la variabilidad de los tonos grises en la tomografía de ascónico dental y sus limitaciones en la densidad. Estas limitaciones vienen de acuerdo a sus estimaciones. Por otra parte, un siguiente artículo habló sobre la CBCT. ¿Se aplican las unidades Holdfield a la evaluación de la calidad basada en la CBCT? Pues los resultados generales de estos artículos mencionan que aunque la mayoría de dispositivos CBCT mostraron una buena correlación general con los números de la tomografía computarizada, se pueden observar grandes errores utilizando los valores de gris de manera cuantitativa. Mucho ojo, aunque podría ser posible obtener unidades pseudo-Holdfield a partir de ciertos CBCT. Por lo tanto, se deberían investigar más métodos alternativos para evaluar el tejido óseo. Es decir, en español, lo que proponen en estos artículos hasta el año 2016 es que se debería cuantificar los grises y categorizarlos en ciertos niveles para que sea más fácil y menos números para poder evaluar de capas de grises. Posteriormente, ¿qué tanta utilidad de los valores de grises en la tomografía computarizada de ascónico se pueden analizar o se pueden evaluar cuando se está observando el hueso alveolar? Pues se propone, como cuando tenemos el análisis de UDPEN, donde se evalúa el propio hueso maxilar con el propio hueso mandibular para ver si que existe o no compresión, evaluar los niveles y categorizar la misma intensidad por escala de grises del mismo paciente. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que en este estudio se confirmó una prueba de concepto de que las mediciones de la altura del hueso alveolar a partir de las imágenes CBCT de gran tamaño de voxel y un gran campo de visión pueden mejorar identificando el cambio de patrón del valor de gris de la curva hacia abajo. Este nuevo método para minimizar sustancialmente la variación y la inexactitud involucradas en los métodos basados en la visión humana es bastante beneficiosa. Sin embargo, el problema es que el radiólogo bastante va a demorarse en tiempo, por lo tanto, no es posible que lo haga uno para cada caso o que ustedes calibren eh, su software para leer las tomografías por cada paciente. En ese contexto, se presentaron dos siguientes artículos que hablan sobre la cuantificación de valores de escala de grises para la densidad ósea mediante la tomografía y uno posterior que habla sobre la evaluación del nivel de gris de los sistemas CBCT en las unidades Homefield y escáneres de tomografía computarizada. No nos alejemos de la realidad. En el diagnóstico médico ya se está hablando del PET scan, que es la emisión de positrones en la tomografía. Lo que trata es que al ser una realidad esto de que el ojo humano solo puede captar hasta 900 tonos, pues es muy disruptivo tratar de aplicarlo a la medicina general. Por lo tanto, esta emisión de positrones en la tomografía es de uso médico y permite reconocer principalmente para células cancerígenas eh, y enfermedades basadas en células cancerígenas. Las reconoce rápidamente porque la escala de grises puede ser bastante confusa. En ese sentido, explicamos el artículo. Empezamos. Este artículo se basó en un grupo, en una muestra, el doble de Angelieri, es casi el doble, Angelieri 140, este tiene 240, de los cuales fueron en total una muestra equilibrada entre 120 varones y 120 mujeres. Igual tuvieron cinco grupos, pero el primer grupo de 3 a 10, el segundo grupo
de 11 a 15 años, el tercer grupo de 16 a 18 años, el cuarto grupo de 19 a 21 años y el quinto grupo de 22 a 35 años. Ellos utilizaron una manera bastante inteligente de reconocer este problema que teníamos sobre la es posible observar una escala de grises, pues se basaron en las unidades Holdfield y establecieron que lo que ya está dicho, que los huesos son de 600 a 2000, la sangre fresca de 50 a 100, etcétera, 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 en base a esta medida, pusieron un valor menor de 600 de todo lo que es posible mover ortopédicamente, mayor a 600 lo que ya está estructuralmente duro, soldado, osificado. Por lo tanto, le dieron color a cada una de las medidas. 2000, 1250, 600, 850, 600. 600, un tono de verde más bajo en el que ya de ahí para el verde 2000 no voy a poder moverlo. Y los colores más bajos, reconociendo, por ejemplo, el 250 como sangre, 150 acero negro, como yo reconocería algo que todavía está en proceso de osificación, que le llamamos el grado de maduración de la sutura media palatina. Ok, pero ¿cómo se hace eso? Súper rápido. Ustedes tienen que ir a, en este caso, el Dolphin. Pueden repetir el video las veces que ustedes consideran. Cargan la tomografía. Luego que cargan la tomografía, van a la parte de arriba donde está HU, unidades Holdfield. Le ponen editar unidades y comienzan a cargar uno a uno, color por color. Los colores más verdes para las densidades más fuertes, los colores mm, va disminuyendo el tono de verde lanzándose al amarillo, recordando que los tonos son verde, amarillo, rojo, negro en ese nivel para poder reconocer la misma clasificación que se está mencionando. En el caso de que falten unidades de las que se están observando aquí, ustedes pueden ponerle justo en la línea superior donde están los números de las densidades y las unidades Holdfield. Ustedes pueden poner clic derecho, agregar, y en ese momento agregan dos más. Aquí me faltan, entonces me voy hasta arriba, allí, y le pongo agregar nueva unidad, y le cambio el color con clic derecho y le cambio la medida de la unidad. Una vez que tengo todas las unidades, le quito la transición Smoothie, vuelvo cero, perfecto. Ya tengo ubicado mi cartilla de pictograma para reconocer los grados de osificación de la sutura. De cualquier sutura, ojo. Ahora, ¿cómo lo grabo? Simplemente abajo me voy a editar el mismo panorama de las unidades Holdfield y le pongo guardar. Le pongo un nombre, en este caso le ponemos sutura maxilar, R3M por mi nombre, y listo. Le hacemos el panel de cortes, que es el tercero, este de aquí, para poder observar el posicionamiento. Ahora, esta nueva unidad de clasificación con este diseño de pictograma de colores es una clasificación intuitiva para el grado de osificación. ¿Qué tanto se ha soldado, se ha sellado la sutura media del paladar y qué tanto no? En este sentido, tenemos 5 estadios muy fáciles de memorizar. Estadio 1 se presenta como un tipo túnel, tanto en el plano coronal anterior como en el posterior. Entonces, este es mi maxilar. Por favor, de aquí en adelante, en los 5 estadios, presten atención solo a la sutura media de esta imagen y luego a las imágenes de arriba y a las imágenes de abajo. Como reconocerán, aquí está la zona anterior. Aquí está la zona anterior de la espina nasal anterior, aquí está la zona posterior de la espina nasal posterior. Entonces, justo en la sutura media palatina se va a presentar una estructura en tipo de túnel de color rojo. ¿Por qué de color rojo? Porque en el color rojo tenemos todas las estructuras basadas en sangre o blandas. Entonces, si ustedes ven una línea de color rojo, muy probablemente estamos hablando de que la sutura media del paladar se encuentra completamente abierta. Y esa línea, como ven en las imágenes, aparece desde la espina nasal anterior hasta la
espina nasal posterior. Por lo tanto, tengo un color rojo, una línea de separación de anterior hacia posterior. Ahora, en el estadio tipo 2 tengo, recuerden que veamos la imagen del maxilar, tengo en la parte anterior un túnel y en la parte posterior puedo tener un túnel o puedo tener la presencia parcialmente osificada. Entonces, en anterior puedo tener el túnel y en posterior puedo tener amarillo y verde, que es plano coronal parcialmente osificado. Ahora, en el estadio 3 voy a tener tanto en anterior como en posterior. Fíjense en el dibujo cómo está solo la parte de atrás verde. Ahorita la vamos a hacer crecer y creció. Tanto en anterior como en posterior, una presencia de hueso parcialmente osificado. Y eso es muy importante de reconocer porque se ve claramente los tonos verde-amarillo, verde-naranja o un amarillo-naranja. En el estadio 4 vamos a observar que en la parte posterior está osificado y en la parte anterior parcialmente osificado. Es muy importante que sepan que este es uno de los puntos, este es un estadio clave en el que nos dirán ya estamos a punto de que no crezca más. ¿Ok? ¿Sí ven? Por último, el estadio 5 se presenta una osificación anterior y una osificación posterior. Y es prácticamente todo verde. Ya no tenemos túnel, ya no tenemos unas zonas amarillas, naranjas. No, es todo verde. Perfecto. Repitan las veces que tengan que repetir o las veces que ustedes quieran repetirlos. En resumen, tenemos entonces en el estadio 1 túnel arriba, túnel abajo. En el estadio 2 túnel arriba, parcialmente osificado abajo. En el estadio 3 parcialmente osificado arriba, parcialmente osificado abajo. En el estadio 4 es un poco invariable, puede haber túnel o parcialmente osificado, mientras que en posterior tenemos osificado. Y en el estadio 5 tenemos osificación anterior y osificación posterior. Perfecto, pueden tomarle un captura de pantalla. Este resumen es como una Biblia. Si se guardan estos colores, todo irá perfecto. Ahora, ¿cuándo trabajar y cuándo no? Pues en el estadio 1, 2 y 3 se considera como los mejores momentos para trabajar cualquier tipo de expansión. En el estadio 4 hay que trabajar con mucho tino porque tenemos 50% de posibilidad de que necesitemos asistencia quirúrgica y en el estadio 5 no podemos hacerlo de manera común, sino que hay que realizarlo mediante evaluación, mediante asistencia quirúrgica, que es el SARPE. Ok, ahora. Manos a la obra, vamos a ver cómo se hace, cómo podemos ponerlo en nuestro software. Ya en los minutos anteriores pueden repetir el video y es cómo cambiar a las unidades Homefield para poder tener nuestro pictograma de colores de densidades. Ahora vamos a cargarlo. Primero cargamos en el Dolphin, en este caso, a nuestro paciente. Vamos a insertar un paciente prueba, agregamos un nuevo paciente, cargamos la tomografía, por, por defecto adquiere todos los datos de paciente, le vamos a poner como paciente prueba y aceptamos. Perfecto. Como imagen inicial, listo. Abrimos la imagen, le ponemos para visualización en 3D, calibramos lo primero, la orientación. Luego, verificamos que esté justo en la mitad, usamos nuestro filtro y ponemos entonces. Primero bajamos al contacto de la espina nasal anterior con la espina nasal posterior. Luego ubicamos
la línea media entre los huesos maxilares y los huesos palatinos, que es prácticamente a nivel del primer molar. Y luego situamos la línea media. Le damos un último ajuste de la espina nasal anterior y posterior y observamos. Eso es todo. Súper fácil, súper sencillo. Quitamos las líneas. Ah, perfecto. Y podemos apreciar qué tipo. Ahí está el túnel. Se ve clarísimo el túnel. Esa es una paciente que está en un estadio 1. Tiene un túnel anterior, túnel posterior. Están colores rojos y negros. Perfecto. Ahora, vamos a practicar. Estos son un grupo de mis pacientes porque se tiene normalmente configurado con la edad. Ah, no, a tal edad sí se hace la expansión del maxilar. A tal, a tal edad no se hace la expansión del maxilar, etcétera. No, porque tengo pacientes de 40 y más años que se les ha realizado la expansión del maxilar. ¿Por qué? Porque se hace basados en un diagnóstico inteligente. Por ejemplo, paciente número uno tiene 15 años, 11 meses. A los 15 años, 11 meses, esta paciente tiene un estadio 4. Está osificado por completo en posterior. Aquí, así tenga 15 años, no puedo hacer una expansión del maxilar sin asistencia quirúrgica. Y en anterior está parcialmente osificado. O se puede hacer con cautela, porque tengo 50% de posibilidad que resulte y 50 no. Siguiente paciente, 42 años, 2 meses. Estadio 3 está parcialmente osificado en anterior y parcialmente osificado en posterior. Es muy seguro hacer una expansión, pero tiene 42 años, sí, pero es muy seguro hacer una expansión por la calidad de hueso a nivel de la sutura media palatina. Siguiente paciente, 10 años, 4 meses. Ah, miren, un túnel perfecto. Estamos en el estadio número 1. Tenemos túnel hacia anterior y túnel hacia posterior. Siguiente paciente, 41 años, 7 meses. A los 41 años, 7 meses, tenemos en anterior parcialmente osificado y en posterior parcialmente osificado a osificado. Aquí sí, también se puede realizar 50% de posibilidades de que suceda y 50% de que no. Muy probablemente yo sí lo haría una expansión, solo que avanzando muy lento, tipo protocolo al RAMEC. Siguiente ejemplo es un paciente de 39 años, 11 meses. Está en estadio 3, donde tenemos claramente una sutura, claramente un túnel, pero comenzando su osificación. Está parcialmente osificado de anterior a posterior. Y acá tenemos un paciente de 18 años, 4 meses, que está en un estadio 3. Tiene de 3 a 4 le pondría también. Está parcialmente osificado en anterior y posterior. Ya el túnel está casi desaparecido. Entonces, mis recomendaciones sobre este estudio está muy bueno, lo estoy usando en todos mis pacientes, está súper bueno, súper aplicable. Los invito a que lo realicen y les comento que la sutura media palatina no es la única fuente de resistencia a la expansión del maxilar. En particular, los contrafuertes cigomáticos, la sutura pterigopalatina y la morfología de la sutura pterigopalatina también proporcionan una resistencia significativa para la expansión del maxilar. Tradicionalmente, pues los adultos se consideran esqueléticamente maduros y requerirían una expansión maxilar rápida asistida quirúrgicamente, lo cual es altamente invasivo. La mayor parte de pacientes ya no se quieren hacer nada de cirugía. Entonces, en este estudio, el 19% de la muestra, es decir, 16 de 84 de los adultos, del grupo de adultos que fueron clasificados, estuvieron clasificados como estadio 1 y estadio 2, lo cual indica que tienen potencial para la apertura exitosa de la sutura media palatina a través del método de expansión no quirúrgico, es decir, la expansión convencional.
como una expansión esquelética considerable y relativamente disminuyendo los efectos dentarios colaterales o secundarios dentarios. Asimismo, pues podría mencionarles, recordando, pueden hacer un captura de pantalla. Este es aquí, a la parte izquierda. Ustedes pueden observar que está también capture, el resumen de cómo clasificarlo por colores. Súper sencillo, súper intuitivo para poder diagnosticar si estamos a tiempo de la expansión del maxilar o no. Y por último, pero no menos importante, permítanme mencionarles que el procesamiento de la CBCT por pseudocoloración combinado a una pila de cortes, como se propone en este estudio, podría tener un potencial de extenderse para analizar el grado de osificación de los contrafuertes maxilofaciales y las suturas craniofaciales. Algunos le conocen como las circunmaxilares. Se tendrán en cuenta otros factores que pueden influir en la tasa del éxito o la eficacia de la expansión maxilar para establecer un sistema más integral y confiable para estadificar el grado de osificación de la sutura media palatina y así orientar la selección del método de expansión maxilar. Alguna vez tuve la gran visita del doctor Orden Oyen, que nos visitó. eh, Tengo un grato recuerdo de él y en uno de los mails que nos intercambiamos, él es biólogo, antropólogo, y pues él me mencionó esto, que es muy importante. Los ortodoncistas juegan con fuego. Y sí, jugamos con fuego. Y no cabe duda de ello. Y este tipo de clasificación es un ejemplo cómo podemos redireccionar el crecimiento de nuestros niños, de nuestros pacientes. Por favor, tomen toda esta información con mucha cautela, sean cautelosos, demórense todo lo que tengan que demorarse para un diagnóstico, pero háganlo bien. Les mando un abrazo, compartan este video con sus amigos, están los números de mis redes. Si les gustó, denle un like, así llego a más personas para que sigan observando la manera más fácil de poder llevar una ortodoncia sana con un buen diagnóstico. Les mando un abrazo, saludos desde Ecuador. Pronto espero que nos estemos viendo con los que topemos en el camino. Un abrazo a todos.